Tengan todos y todas buenos días. Es para nosotros un placer y un honor estar compartiendo con ustedes en el día de hoy, con la comunidad académica del Politécnico Gran Colombiano en Medellín, a quienes nos ven también por redes y por otras formas, digamos, de transmisión del espacio. Como bien en la presentación ya se indicaba, mi nombre es Alejandro Parra Giraldo, soy de profesión ingeniero industrial, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales del Externado, y llevo ya bastante tiempo en labores de investigación y asesoría, especialmente a los actores del mundo del trabajo, pero también en temas de interés económico, y por eso es, digamos que terminamos muy implicados con el paso del tiempo y con las apuestas comunes con algunos sectores que buscan cambios en un sentido progresivo de las normas laborales y de las normas relacionadas con el mundo del trabajo en Colombia, con algunos actores que hoy están movilizando precisamente este propósito desde el Congreso de la República y desde los territorios mismos, donde si bien no se hacen las leyes, donde si bien no se trazan los marcos nacionales a través de los cuales discurren, en este caso, las normas laborales, pues sí se constituyen espacios clave de deliberación con la sociedad civil, con los actores del mundo del trabajo y, digamos, con esta forma ampliada de la sociedad que toma parte en discusiones como esta de toda la relevancia, como la de la reforma pensional. Con permiso de ustedes voy a tomarme el tiempo yo mismo para que no me traicione el paso del tiempo y paso entonces a indicar algunos elementos sobre la presentación propuesta. Lo primero es decir en relación a la reforma pensional que tuvo lugar pues este año, su aprobación en el Congreso de la República, muy especialmente en esa controvertida plenaria de Cámara de Representantes, que a través de una proposición que ustedes bien saben fue puesta en consideración de un grupo significativo de 89 representantes, se aprobó, valga la redundancia, o se consideró mejor aprobar en forma íntegra el texto que provenía del Senado de la República en primer y segundo debate. Es la única reforma de las denominadas reformas sociales del gobierno que ha tenido hasta el momento éxito. Si bien puede considerarse que la reforma tributaria del 2022 hace parte de los supuestos fiscales y de política que necesitaba el gobierno para desarrollar su acción, del corazón de las reformas sociales, esta es la primera que pasa. Todavía no sabemos si será quizá la única o una de las muy pocas que va a alcanzar a tener curso exitosamente a través del ciclo de debates en ambas cámaras, más conciliación, lo cual nos pone ante una ley de especial relevancia para no solamente, insisto, los actores ya estrictamente en el mundo del trabajo, sino en el conjunto de la sociedad colombiana, porque como se podrá reconocer, esta fue una reforma que tuvo en su concepción una vocación de ser una reforma al sistema de protección de la vejez en Colombia y no solamente a los actores que participaban o participan en forma activa del mundo del trabajo, y busca solucionar algunos factores estructurales de desigualdad que también caracterizan a la sociedad colombiana, especialmente por los bajos indicadores de personas retiradas o en edad de retiro que no perciben un ingreso periódico que les permita satisfacer sus necesidades básicas. La propuesta de la presentación es sugestiva, digamos, a propósito, porque nos proponemos debatir o poner en consideración de este auditorio que la reforma pensional colombiana no es ni una excepcionalidad colombiana, ni siquiera una invención interna de los sectores políticos o sociales que rodearon la apuesta del hoy presidente Gustavo Petro en su llegada a la presidencia desde el 2018 y luego en el 2022, sino que hace parte de un movimiento mundial que puede en algunos aspectos muy explícitamente, en otros de forma más críptica entenderse como parte de un movimiento mundial de reversión de los sistemas pensionales que transitaron desde 1981 hacia modelos semiprivados o privados o con privatización parcial o total, dicho en términos técnicos, hacia de nuevo modelos con reversión de esa privatización en forma parcial o total dependiendo de la experiencia de país que queramos tomar. Para ello queremos valernos de tres momentos temáticos que voy a abordar rápidamente por uso del tiempo y para permitir pues algo quizá de intercambio con el auditorio. En un primer momento que nos pongamos un poquito al tanto de qué problemas que subsistían en el sistema pensional colombiano fueron los que precipitaron la reforma, porque insisto, la reforma no fue solo algo como un capricho político del presidente, un capricho político de su equipo programático cuando estaba diseñando el programa Colombia Potencia Mundial de la Vida, sino que recogió mucho ruido que había previamente en relación a cómo estaba saliendo el sistema pensional colombiano, digamos, mixto, que mantuvo vivo un pilar público en convivencia o mejor en competencia con un régimen privado, el de RAIS. En un segundo momento vamos a ver algunos elementos de por qué Colombia podría entenderse en este movimiento mundial que la Organización Internacional del Trabajo ha sistematizado a través de diversos estudios como un movimiento de reversión de los sistemas pensionales hacia sistemas
semipúblicos o totalmente públicos, en este caso podríamos decir semipúblicos por tratarse de pilares que integran en sus niveles superiores actores del régimen privado. Y por último, a contar 2 o 3 incidencias fresquitas, digamos que hasta el día de ayer pudimos consultar con nuestros compañeros y compañeras, especialmente en ámbito legislativo, sobre cómo van las demandas contra la ley de la reforma pensional y qué podría pasar en la Corte Constitucional. Empiezo en ese sentido, pues con este primer elemento, me permito leer algunas ideas sobre el tema. Los problemas del modelo pensional colombiano, desde la propia ley 100 hasta ese arco de normas que se completa quizá con el acto legislativo 01 y con todo el régimen de transición asociado, elevaron el perfil de la discusión pública sobre la reforma pensional o sobre la necesidad de una reconsideración del sistema pensional y por tanto no era esta una idea nueva ni es una idea necesariamente inducida internacionalmente. En esto ahorita en el segundo momento quiero insistir sobre esta idea de si la OIT fue un actor clave en proponer a algunos países una ruta de acción para revertir o para volver públicos de nuevo en forma parcial o total sus sistemas pensionales. El diseño mismo del sistema colombiano, basado en una arquitectura de privatización parcial a través de la creación de régimen de ahorro individual con solidaridad raíz, y sus resultados muy desiguales entre regímenes, desiguales ya lo veremos en términos de cifras de tasa de reemplazo, en términos de cifras de cobertura, en términos de impacto en la desigualdad y la pobreza, entre otras. La acumulación enorme de masas de capital derivadas de la financiarización que experimentó el sistema, producto de que había una autorización explícita de ley para que las AFP bajo el RAIS pudieran entrar al mercado de capitales a buscar rendimientos para, en teoría, cuidar de los ahorros de, valga la redundancia, los ahorradores bajo las administradoras de fondos de pensiones y las consecuencias negativas que se pudieron observar en el mediano y largo plazo, ya a 30 años casi, de ese régimen de competencia entre lo público y lo privado en el sector pensional, fueron incrementando la presión interna de país al respecto. En este sentido, quiero insistir con esto y quienes estén alrededor de los temas laborales y sindicales lo pueden saber. Tuvimos momentos de, digamos, mucho entusiasmo en el debate público sobre la necesidad de cambiar el sistema pensional, especialmente cuando se movían las aguas alrededor del debate de si Colombia debía tocar o no los parámetros o los actores del sistema financiero y el propio Asofondos propusieron, y esta es una expresión que tomo literal de terceros, marchitar progresivamente el sistema público bajo el régimen de prima media con prestación definida. Cosas que sucedieron en los 10 años entre 2010 y 2020 en varias oportunidades. Quizá hay un gran actor del debate público que fue quien frenteó esta discusión en su momento, hoy felizmente jubilado en el régimen de prima media, que es el expresidente de la NIF, Sergio Clavijo. Se destacan entre las causas de este gran debate de país sobre la necesidad de repensar el sistema pensional, primero las causas económicas. Solamente las voy a nombrar por tiempo, pero les invito a una reflexión profunda sobre este tema, porque a veces parece un debate más de lo normativo, un debate de las reglas de juego, y son las causalidades demográficas, las consideraciones fiscales y el impacto económico de las reformas que nos estaba empujando a pensar o a repensar mejor el sistema pensional colombiano. Voy a solamente por indicación, insisto, a proponer algunos de esos elementos económicos y fiscales de fondo que precipitaron la discusión. Primero, los altísimos costos de transición y de mantenimiento del sistema para el Estado, especialmente en lo relacionado con el alto contenido de subsidio a las pensiones de ingresos medios y altos, que como bien sabemos, pues en cifras gordas, y perdónenme si no son muy exactas, actualizadas actuarialmente, digamos a lo más reciente, una persona tardaba 20, 25, 30 años en hacer su ahorro personal y se lo gastaban los primeros 5.5 a 6 años de haber realizado su derecho o de haber consolidado su derecho de pensión de jubilación, y si vivía otros 10, otros 15, otros 20 años, pues el Estado tenía que pagar. Y ahí se iban entre el 70 y el 80% de los recursos por concepto de pensión de jubilación que el Estado debía trasladar para el pago de estas mesadas pensionales, especialmente, como sabemos, bajo el régimen de colpensiones. Un segundo elemento económico a destacar es la incapacidad del Estado y los actores privados para avanzar hacia la disminución de la informalidad laboral. Este es un problema estructural que, digamos, no es culpa de los actores del sistema pensional, ni siquiera desde un punto de vista de políticas públicas, culpa de los diseñadores de política laboral, porque este no es un debate del código sustantivo o del código procesal o de la ley 100, sino que es un debate de las políticas de desarrollo económico del país, pero que impacta, por supuesto, la posibilidad de realizar el derecho de pensión de jubilación en un país que ha llegado hasta cifras cercanas al 70%, dependiendo del momento que uno mire la serie de tiempo de informalidad laboral, que indica que hay muy pocas personas en el país que se pueden permitir la alta fidelidad en los aportes que requiere realizar el derecho de pensión de jubilación.
El carácter simbólico también de las asignaciones económicas a diversos grupos poblacionales, es decir, muy pequeño, o en términos de algunos economistas destacados que trataron este tema en años recientes, como el profesor Luis Jorge Garay, subsidios o aportes económicos miserabilistas, que dicho en esa misma palabra miserabilizó el ingreso, por ejemplo, destinado a través de programas como Colombia Mayor, que hacía más patente la necesidad de reforzar ese ingreso, las dimensiones y consecuencias de la creación del propio régimen de ahorro individual con solidaridad en relación a la acumulación de stock de capital, con cifras actualizadas hasta la semana pasada, hay en poder de los fondos de pensiones de Colombia 435 billones con B de pesos, que están operando pues a través de sus portafolios multifondos y demás, que es una cifra pues alucinante, es casi la mitad del PIB de un año de Colombia. Y la vulnerabilidad que esto generó sobre el mercado de capitales. Si el tiempo me lo permite, voy a hablar un poquito de eso, que fue uno de los puntos más controversiales, y es que la disminución del stock futuro pagado a través de las AFP iba a generar una vulnerabilidad porque iba a haber menos recursos en el mercado de capitales para, por ejemplo, invertir en proyectos de desarrollo. Esto es muy cuestionable e insisto, lo tocaré si el tiempo lo permite. Como agravantes, digamos, a esa situación de debate nacional que teníamos sobre el sistema pensional, y que han aumentado, digamos, o se han sumado a la inercia del marco económico, fiscal y de políticas en país al respecto, tenemos que Colombia sigue por fuera del arco. Es decir, tras de que ya teníamos este panorama, Colombia está por fuera del arco de normas mínimas que a nivel internacional se promueven en relación al tema pensional y al tema de todas las formas de protección social. Y aquí quiero ser enfático. Colombia no ha ratificado el convenio 102 de la OIT, Colombia no ha ratificado el convenio 128 de la OIT, y Colombia no se fía mucho de las recomendaciones, ya estas sí literal, consignadas en la recomendación 202 de la OIT, todas referidas al tema, primero, de protección social, como una unidad conceptual y temática. No protección por un lado salud, por otro lado riesgos laborales, por otro lado pensión y demás, como se tendió a fragmentar en Latinoamérica, sino como una gran unidad temática de políticas públicas, y esto le genera un gran, digamos, costo al país, incluso en el nivel internacional, en foros como la OCDE y como otros espacios de países en los que Colombia comparte, pues, saberes y comparte prácticas en relación a políticas públicas. Voy a pasar rápido pues por ese aspecto y queda en las notas que voy a adjuntar para que si es del caso puedan llegar en las memorias sobre las implicaciones negativas de que Colombia no haya ratificado al menos estas dos convenios de la OIT que son convenios de gobernanza, el 102 y el 128, y que no le hayamos dado más crédito a las recomendaciones de la recomendación 202. Para el año 2019, y aquí entro al segundo bloque temático, empezar a redondear, la Organización Internacional de Trabajo presentó a instancias de su equipo de investigación sobre seguridad social de Ginebra el estudio denominado La reversión de la privatización de las pensiones, reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina entre el 2000 y el 2018. Este fue un parteaguas porque ese estudio, primero, tuvo mucha controversia pública. Las federaciones internacionales de fondos privados acusaron al estudio de mentiroso, sacaron un contraestudio e hicieron un amplio despliegue de medios en diferentes países, especialmente de los países de rentas bajas y medias de Europa y Latinoamérica, para desvirtuar el estudio, pero lo cierto es que las cifras frías decían lo que decían. ¿Qué decían esas cifras? En un resumen súper ejecutivo. Que desde 1981, como bien sabemos, empezando por Chile, hicieron tránsito a sistemas privados, parcial o totalmente de pensiones, unos 30 países del mundo, especialmente en Europa Oriental y Latinoamérica. La lista no miente. Se privatizaron parcial o totalmente Chile, Perú, Argentina, Colombia, Uruguay, México, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Panamá, Hungría, Kazajstán, Croacia, Polonia, Letonia, Bulgaria, Estonia, Federación Rusa, Lituania, Rumania, Eslovaquia, Macedonia, República Checa y Armenia, además de Nigeria y Ghana en África. Esos países transitaron desde el 81 regímenes privados parciales o totales, la mayoría totales, y desde el 2010 hasta la fecha en que estamos, unos 22 países, discúlpenme el lapsus, han transitado hacia la reversión de los que avanzaron hacia la privatización desde 1981. Y este solo hecho ya lo induce a uno a pensar por qué se genera semejante movimiento. Producto del balance que se muestra en este estudio de la Organización Internacional del Trabajo, el modelo basado en la financiación y funcionamiento de los sistemas pensionales, fundamentado en ahorro individual, que borró el principio de solidaridad y el principio colectivo de financiación y basado en solidaridad intergeneracional de los sistemas pensionales, fracasó. Esta es una expresión que ellos, digamos, literalmente utilizan, no es solo como propaganda en términos de la valoración con adjetivos de la política. ¿Y cuáles son las señales que ellos tomaron con el estudio de que había fracasado el modelo basado en aseguramiento privado individual? Bueno, primero, las fuertes disminuciones de la cobertura
de pensión de jubilación que en el caso de algunos países entre 1981 y el presente han disminuido hasta 20 puntos. Tenemos países que estaban en el 45 y están cerca del 20. El día de hoy que avanzaron en este sistema de reversión, es decir, la privatización parcial o total no solucionó el problema de la cobertura, que fue una promesa en la época en que especialmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, finales de los 80 y principios de los 90, promovieron el modelo de lo que conocemos en Colombia como el RAIS. Además, ¿qué sucedió? Disminuyó la tasa de reemplazo. Bueno, esto dependiendo del país es muy dramático. Las tasas de reemplazo en Colombia, de acuerdo a estudios recientes de la Universidad Nacional, pueden oscilar entre el 35 y el 45% en el régimen privado. En Chile han llegado al 20% y por eso se armó el movimiento No Más AFP en Chile. No fue algo como gratuito, fue que después de 40 años del modelo colapsó la sociedad porque los ingresos eran insuficientes y los abuelos estuvieron más desprotegidos que nunca en el caso chileno. Los costos transicionales y transaccionales de la operación de paso del sistema privado al público, dependiendo del país, fueron entre muy altos y altos. Algunos costos se quedaron en forma estructural en el sistema, como en el caso de Colombia, que es el subsidio a las pensiones de rentas medias y altas bajo especialmente el modelo de compensiones. El aumento de la desigualdad social, esto por supuesto se tradujo en un aumento del coeficiente de Gini en los países observados. Los altos costos administrativos, en algunos países realmente ridículamente altos, aquí en Colombia altos, e incluso ustedes saben que hay un gran debate con el artículo 23 de la actual reforma pensional sobre este tema. La exposición al riesgo de los ahorradores, de hecho la reversión de sistemas pensionales aumentó desde el 2008, año de la crisis económica mundial, donde especialmente los ahorradores del primer mundo, muy particularmente Estados Unidos, fueron los que asumieron las pérdidas de esta noción de casino, de qué había que hacer con los ingresos que derivaban los fondos privados de pensiones producto del recaudo de las cuotas de los afiliados. El limitado efecto de los recursos en los mercados de capitales, en algunos países fue muy pequeño el efecto, en Colombia es más grande. 17 de cada 100 pesos que se mueven intradía en el índice Colcap de Colombia vienen de los fondos pensionales, lo cual habla de que tenemos un sistema de mercado de capitales muy pequeño, en donde un solo jugador mueve muchos recursos. Quiere decir que hay que desarrollar más el mercado de capitales, no que hay que mantener privados los sistemas de pensiones para mantener el flujo de recursos. Por ello, entre otros muchos motivos, pues estoy tratando de resumir un estudio de 45 páginas muy técnico en 3 minutos y en un periodo de 24 años se han revertido parcial o totalmente los sistemas de pensiones en Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bulgaria, Argentina, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Bolivia, Hungría, Croacia, Macedonia, Polonia, Federación Rusa, Kazajstán, República Checa, Rumania y ahora Colombia. Quizá me falten 3 nombres ahí que ahorita estuve triangulando y no me salieron. Voy terminando con estos elementos. Los exámenes para la época de este estudio, cuando el estudio fue divulgado entre 2019 y 2020, realizados en el ámbito local de Colombia, arrojaron que se presentaron en igual sentido estos problemas del sistema basado en ahorro privado. Y los voy a describir solamente para pasar a los elementos de información pública. No digamos de chismes, porque chismes no hay en este debate, especialmente ahorita que está en la Corte Constitucional en el estudio la ley de la reforma pensional, pero sí, para alcanzar a hablar del tema, solo voy a señalar las siguientes cifras con el corte 2020, 21, 22, cuando por ejemplo la misión alternativa de empleo e ingresos señaló en un estudio técnico este tema. Las tasas de reemplazo en Colombia han oscilado entre el 23 y el 39%, de acuerdo a Rego Roa de la Universidad Nacional, un estudio del 2024, con un estudio actuarial muy sofisticado además, que es inferior a las tasas de reemplazo que arrancan en el 55% del régimen de prima media con prestación definida. La garantía de pensión mínima, además, básicamente funciona a través de subsidios, porque en la mayoría de los casos cuando las personas de pensión mínima se pasan del sistema privado al sistema público es el Estado el que termina asumiendo los costos, por lo cual tampoco fue una salida eficiente la propia creación del Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Los costos transaccionales han sido altos en Colombia, tema bonos pensionales, tema subsidios a las pensiones de ingresos medios y altas. Desde los años 90 se mantuvo en correlato con la alta informalidad laboral que no hemos sido capaces de solucionar en el país todos los actores. Esto es un tema de formación bruta capital, de políticas de Estado, de esfuerzos de los ciudadanos y de las empresas, no solo un tema, digamos, de concederle milagrosamente a las políticas laborales la facultad de crear empleo, hacen que la cobertura pensional en Colombia está en el 18% hoy. 18 de cada 100 personas que están en edades pensionales y han participado de la actividad laboral, están en población ocupada, acceden al derecho. 18 de cada 100. Esto tiene un impacto que no hay que explicar mayormente en la desigualdad y en la pobreza. Los costos administrativos, dependiendo del momento que se tome, y esto en medio de un gran debate, arrancan en el 20% de los ingresos totales de la cotización por cada trabajador, porque no son solo los costos estrictamente administrativos, sino los costos por los riesgos adicionales que asumen quienes están metidos en el sistema, que son los costos de aseguramiento y por eso se cuentan en costos administrativos.
el mercado de oferentes de lo que llamamos hoy las administradoras de fondos de pensiones se concentró, en algunos países se ha hiperconcentrado, incluso en solo 2 jugadores. Aquí recordaremos que tenemos a Porvenir de Sarmiento Angulo, que utiliza los recursos de cotización pensional para autoinvertirse en sus proyectos de desarrollo inmobiliario y en sus proyectos de desarrollo de obras civiles, incluso para el Estado. Protección, que está bajo control, como sabemos, del Grupo Empresarial Antioqueño todavía, excepto que haya nuevas sopas hostiles, quizá algunas otras unidades de negocio del Grupo Empresarial Antioqueño, Colfondos y All Mutual. Por último, el diálogo social fue virtualmente inexistente alrededor de este asunto, salvo la relación con los regímenes exceptuados, y esto por el gran poder disruptivo y peso cultural y simbólico de sus beneficiarios. Es difícil tocar el régimen de Ecopetrol, es difícil tocar el régimen de los profesores, es difícil tocar las cajas de retiro de la policía y el ejército, y ellos tienen, digamos, ese poder simbólico, político y de movilización como un factor que les ha protegido relativamente. Insisto, como lo planteé al inicio, cuando tuvimos tentaciones de marchitamiento progresivo del sistema de régimen de prima media por iniciativa de los actores privados. Con esto, y por más fuerzas endógenas que actuaron en el país producto del debate que en paralelo discurrió en el terreno internacional, como lo acabo de señalar, y pongo como gran mojón o como gran criterio para evaluar esto el estudio de la OIT del 2019, Colombia, sometida a las mismas fuerzas de la oleada de privatizaciones de los sistemas pensionales, termina por agregarse al movimiento mundial por la reversión de las pensiones. Esto tiene consecuencias y retos, especialmente lo relacionado con las interacciones entre productividad, que es el gran problema de la sociedad colombiana en nuestro criterio, bono demográfico, transición poblacional y políticas macroeconómicas. Ya sobre el contenido de la reforma de hoy en 1 o 2 minutos, con perdón de ustedes que no quería dejar de hablar esto porque lo preparé también muy especialmente sabiendo que venía para este espacio hoy. Los contenidos, digamos, técnicos y las implicaciones de la reforma, especialmente en la nueva arquitectura, que es una arquitectura que abolió la competencia y creó la complementariedad entre los niveles, bajo 4 grandes, digamos, peldaños del sistema, como bien sabemos, el pilar solidario, el pilar semicontributivo, el pilar contributivo, el pilar de ahorro voluntario, pues dan, digamos, para debate, solucionan algunos problemas, quizá crean otros, no lo vamos a desconocer, no se trata de decir que hay una especie de salida universal para los problemas del retiro en Colombia a través de la reforma, pero ordena lo que estaba muy desordenado, le da consistencia interna y permite saldar una deuda social histórica, especialmente con las personas mayores que no pudieron realizar los parámetros para acceder a pensión de jubilación, porque Colombia es un mercado predominantemente informal en materia laboral que dejan la desprotección a sus adultos mayores, y eso no podía continuar siendo así, digamos, en forma impávida, y un gobierno que se preciaba de movilizar una agenda social tenía que intervenir este tema, y yo creo por eso la obstinación, digamos, del gobierno en ese sentido. Sobre el estado actual de la controversia en la Corte Constitucional, un par de tips. Hasta ayer al mediodía nosotros habíamos acusado de la existencia de 116 demandas contra la reforma y contando. Estamos conocedores de que la semana que viene vienen demandas nuevas de una y otra parte. Les voy a señalar en grandes grupos qué es lo que se conoce hasta el momento. De las 116, 72 están dirigidas a los literales N y O del artículo 19, es decir, al umbral. Están buscando los actores que atacaron, que son los actores privados y que son los partidos de oposición de Colombia, que el umbral se disminuya quizás hasta un salario mínimo, que se reconsidere el debate. Atacaron con todo lo que tenían el tema del umbral de 2.3 salarios mínimos. Como sabemos, este fue un motivo de tensión permanente entre las partes porque las centrales sindicales al principio propusieron 4 salarios de umbral, luego en una negociación muy tensa bajaron hasta 3 y finalmente quedó en un punto medio entre la 1.5 que proponían los actores privados y las 3 que proponían los sindicatos, y por eso se encontraron en el 2.3, fue un pico monto, como se dice uno popularmente. 20 de las demandas instauradas hasta el momento son por el principio de deliberación, la controversia sobre la aprobación en plenaria de la Cámara del texto íntegro que se debatió en comisión en plenaria del Senado de la República. Ahí pronóstico reservado, la Corte podría pensarse desde pedir que se repita el 4.º debate hasta tumbar toda la ley. Aquí digamos que todos estamos al borde de la silla sobre lo que pueda pasar. Hay 15 demandas relacionadas con los artículos del régimen de transición y vienen en camino otras. Por ejemplo, en relación al artículo 23, la famosa segunda comisión del 0.7% sobre el volumen total de recursos operados, que para algunos comporta una forma, digamos, no muy santa de enriquecimiento para los fondos privados, de seguro va a tener ataque jurídico. Vienen contestaciones desde diferentes actores de la sociedad civil a las demandas instauradas contra la reforma pensional, y vamos a mantener, por tanto, en este debate, yo diría que por un año más. Había una pregunta, y con esto termino, con perdón de el auditorio y de los organizadores y organizadoras, sobre cuánto más puede demorar este trámite.
pues si nos fiamos de los tiempos que hasta ahora han tenido en trámite de análisis de constitucionalidad, las leyes de iniciativa del gobierno, del gobierno de Gustavo Petro, especialmente las que llegan a conocimiento para ponencia del doctor Jorge Enrique Ibáñez, pues esto pasa muy rápido, para que no tenga efectos fiscales y esto digamos, aumente la posibilidad de tumbar el máximo posible de la ley. Hay un ciudadano que ayer recusó al magistrado Ibáñez bajo el supuesto de que el magistrado Ibáñez ha actuado precedentemente con saña, con recelo, con prevención frente al gobierno nacional y no debería conocer digamos, o no debería sustanciar esta ponencia que es la que se va a presentar, que llegó a manos de él. Vamos a ver en qué termina esa recusación. Esto, insisto, está más para pronóstico reservado que para dar juicios de valor definitivos, pero esto aumenta los tiempos de análisis de la reforma pensional y por lo tanto va a dar mayor lugar a las partes que la semana pasada apenas, finales de semana, tuvieron una nueva reunión para seguir en las medidas transicionales y de fortalecimiento y de educación de los actores para la implementación íntegra de la reforma personal a partir del 1 de julio del 2025. Hubo reunión de los fondos de pensiones que están, digamos, más adaptados al nuevo escenario, en Colpensiones en Bogotá para pensar las medidas de fortalecimiento de Colpensiones que le va a llegar todo el universo de cotizantes y debe tener un fortalecimiento muy importante, so pena de fracasar. Esto es una cosa delicada que se debatirá en su momento con más actores y lograr también, por supuesto, que los actores del mundo privado hagan también su respectiva migración hacia el nuevo régimen, sabiendo, como bien sabemos, que el stock se mantiene en poder de ellos. El gobierno no tomará los dineros de stock de los 435 billones que hasta el momento se han acumulado en las cuentas de las AFP, ellos lo seguirán operando bajo esquemas multifondos y demás, pero todo el stock nuevo que llegue, como sabemos, sí entrará a operación de Colpensiones hasta los 2.3 salarios y ahí en adelante en proporción del pago, pues de la fórmula de pago que está prevista en la ley, muy similar al que tenemos hoy para los fondos privados en el componente de ahorro complementario. Muchas gracias y perdón si me largo un poco. Agradecimientos al doctor Alejandro Parra Giraldo por su aporte a este evento. Damos paso a la ponencia titulada Terminación del contrato laboral por consumo de alcohol y drogas. Como consecuencia de lo anterior, ¿puede exigirse un reintegro?